La Declaración Universal de los Derechos Humanos comienza con las palabras inmortales: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Sin embargo, personas lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales de todo el mundo sufren acosos y ataques, son encarceladas y reciben tratos discriminatorios. Para muchos, las promesas de la Declaración Universal son palabras vacías. No se sienten libres ni iguales. Aún existen 70 países en el mundo donde la homosexualidad o pertenecer a un grupo LGTBI está penado. Esta noche en Mundo al Revés analizamos el estado de los derechos de la comunidad sexodiversa y los desafíos que enfrentan para la inclusión. Bienvenidos, mi nombre es Abraham Verduga. Así empezamos. Esta noche en Mundo al Revés me acompañan como tertulianos Óscar Ugarte a mi izquierda, periodista, mediador, activista gay desde hace 18 años. Bienvenido, Óscar, al programa. Gracias por estar acá. María Sol Mite es licenciada en Marketing, delegada suplente del presidente de la República ante el Consejo de Igualdad de Género y funcionaria del Ministerio de Educación. Bienvenida, María Sol. Muchas gracias. A mi derecha está Diana Maldonado, activista en derechos humanos, tecnóloga en informática y mediadora. Diana ostenta además la presidencia del Observatorio Ecuatoriano de Derechos Humanos. Bienvenida, Diana, a Mundo al Revés. Muchas gracias. También con nosotros Cintia Alvarado, abogada con trayectoria profesional en Derecho Internacional, activista en derechos humanos, derecho ambiental y derecho animal. Gracias, Cinti, por acompañarnos. Buenas noches. Y finalmente con Carlos Álvarez, consultor político, economista de profesión y activista LGBTI. Bienvenido, Carlos, a Mundo al Revés. Bueno, gracias a todos por comparecer a este espacio, ¿no? Un espacio que pretende aportar insumos para un debate que se está dando, ¿no?, esta semana a propósito del Día del Orgullo Gay. Hay muchos temas que se deberán tocar en la mesa. Ustedes son los que propondrán los temas, ya las reglas han sido explicadas previamente. Yo les propongo, antes de arrancar con este debate, observar un video que fue viral, ¿no?, trascendió recientemente y que recoge un momento incómodo que se vivió en un set de televisión en Chile, ¿no? Seguramente muchos de ustedes han visto este video, donde un presentador recibe un gesto homofóbico de un pastor. No se podía esperar otra cosa, ¿no? Y bueno, esto ha despertado todo un debate que espero podamos recogerlo para intercambiar ideas sobre la situación de la sociedad sexodiversa en nuestro país y en la región. Vamos a ver con el video, tiene una justificación para este programa y se los presento de inmediato. Bueno, nuestro invitado al día de hoy, el Pastor Soto. Pastor, nuestra primera pregunta es: ¿a qué edad conoció usted la religión evangélica? A ver, primero que nada, quiero saludar, quiero saludarle a usted en forma afectuosa y antes de nada traigo un invitado a su programa, un invitado muy especial, ¿ya? Su nombre es Jesucristo, ¿ya? Y para poder invitarlo vamos a tener que orar, vamos a hacer una oración pequeña. ¿Ya? Por favor, ore. ¿Ya? Vamos a orar. Amado Dios Todopoderoso, gracias te doy, Señor, por estas puertas que tú abres, porque en todo momento, en todo lugar, podemos dar testimonio de su palabra, testimonio de sus pensamientos, de lo que usted, Señor, le agrada de Chile y lo que no le agrada. Así que le invitamos a usted a este programa, Señor, para que se haga presente y en medio de nosotros también nos sea ministrando, aconsejando y también sanando a todo aquel que tenga que sanar, Señor, en este día. Le invitamos, Señor, a esta reunión, a este programa, Señor, y comenzamos en su nombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Gracias, Señor. ¿Es una costumbre eso? ¿Se hace esto? Generalmente nosotros como representantes de la palabra de Dios tenemos que, primero que nada, invocar a aquel que representamos. Entonces es necesario que el Señor se haga presente, conociendo también su condición. Es muy necesario que usted hoy día se vaya sanado, restaurado, fortalecido, aconsejado también. Así no, que me pregunto si se hace sin respetar las creencias del otro. Por ejemplo, si yo fuera ateo y me ofendiera, por ejemplo, un rezo, ¿no debería preguntarse antes? ¿Puedo rezar
tengo la sensación de que fue un poco como una imposición. Bueno, yo creo que el Señor, aún Él, dentro de toda su creación, y en su amor y su misericordia, también creó a los ateos, para darle la oportunidad, obviamente, de conocerle. Así que no es una falta de respeto, al contrario. Creo que vamos a ser bendecidos, su programa va a ser bendecido, por abrir las puertas, primero que nada, a la palabra de Dios. Ok. ¿Recuerda usted cuándo conoció la religión evangélica? Dentro del año 98. Pero Ya. antes de avanzar tengo un poco de frío en los pies, así que vamos a colocar una alfombra. Traje una alfombra que yo uso siempre en los programas donde voy. Este es el trapo de inmundicia que hay que primero colocar acá porque para hacerlo un poquito más ameno el programa. Este es un trapo de inmundicia que siempre uso. Wow, yo creo que eso es una falta de respeto. No, este es una alfombra que yo uso, la uso también para abrigar frente al Congreso Nacional. La coloco de alfombra, es un trapo de inmundicia que nosotros usamos. Bueno, de hecho tiene una inscripción que dice candidatos a la presidencia que están a favor de la agenda de la diversidad sexual. Hoy día estamos en una tremenda campaña hoy día denunciando como Iglesia Evangélica aquellos candidatos que están hoy día respaldando esta agenda. Ok, pero yo creo que yo soy homosexual, este es mi programa, ¿Ya? y esto a mí me parece una falta de respeto y nosotros, y yo principalmente, ¿Ya? no puedo aceptar esto, así que le pediría por favor si puede sacar esto para que podamos tener la conversación que nosotros queremos tener con usted. Claro, bueno, le insisto, esto de partida no tiene su nombre inscrito acá, ya es solamente un paño, ¿cierto? Un paño que refleja también nuestra campaña. Hoy día nosotros como Iglesia Evangélica, usted sabe que nosotros llevamos una campaña firme, sólida, en contra, ¿cierto?, de esta ideología que está lanzando Rolando Jiménez, Luis Larraín, lo que es diversidad sexual. Esta es nuestra campaña. Le vuelvo a repetir que para nosotros en general, para la gente que está en el Switch, para la gente Ya. que trabaja completamente en este canal, esto es una falta de respeto y le estamos pidiendo todos si puede retirar. Bueno, para mí la falta de respeto es insultar a alguien. Yo a usted no lo he insultado, al contrario, le saludé amigablemente, ¿cierto? Lo No que he pasa es insultado a que usted. para mí es... ¿Me pueden cortar el...? Estoy escuchando acá arriba... Sí, queremos parar un poquito. Ok. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo está? Buenos días. Mucho gusto. Hola. Yo soy la directora de contenidos del canal. ¿Ya? Te invitamos con todo el cariño para que Ya. venga. Y a mí me parece ofensivo lo que está haciendo, así que le queremos pedir que si va a estar con nosotros, que respete nuestra casa. Bueno, si ustedes no le van a dar el espacio en Está esto... sentado en el set de televisión, esto es un Espera un espacio. poco. Lo que pasa es que yo, así como uso una Biblia, ¿Sí? para hacer mi campaña de predicar el Evangelio, también uso esto. Ya, es que ese nosotros no lo vamos a aguantar. Bueno, entonces no le hago programa. Así de Perfecto. simple. Dejémoslo hasta acá. Listo. Eso es todo. Gracias. Ok. No, esto no es un escenario, esto es performance. Gracias por tu paciencia, José. Vamos. ¿Qué tal? Más temprano tuve la oportunidad de conversar con el presentador chileno José Miguel Villota, ¿no?, a quien le pedí sus reacciones en torno a este episodio. Vale la pena ver esta entrevista, dura apenas 10 minutos, vale la pena verla porque nutre este debate. Estoy seguro que será así. Se las muestro. Bueno, José Miguel, primero agradecerte por el tiempo que nos concedes y primero, antes que todo, solidarizarme, ¿no?, contigo por ese episodio que, bueno, se ha viralizado, que ha generado un debate, ha propiciado una discusión sobre esta intolerancia que se mantiene, ¿no?, con las minorías sexuales. Sí. No obstante, se ha avanzado mucho en el tema de la inclusión y en la consecución de algunos derechos, conquistas desde el punto de vista jurídico. Cuéntanos un poco sobre el episodio, José Miguel. ¿Te esperabas que se genere todo un debate en torno a esto que sucedió? La verdad es que a medida que iba pasando el tiempo, yo he podido ver la escena desde afuera. Yo en los primeros días estaba dentro, entonces lo que vi fue mi relación en torno a él. Lo primero que vi fue que nosotros en Chile estamos entrando en una serie de debates de género que en cierta medida van a ser una fantasía, porque estos debates de género requieren de un montón de sutilezas y requieren de tener una buena educación. Nosotros, Chile particularmente, está viviendo las consecuencias de una educación neoliberalizada total, desregularizada total, privatizada total. Y ahora tenemos una generación, varias generaciones ya
de profesionales que de verdad no fueron bien educados porque simplemente asistieron a una universidad donde no les enseñaron nada y les entregaron un título e ingresan al mercado laboral, y estas personas son los nuevos profesionales chilenos. Pero nos estamos encontrando entrampados porque nuestro interlocutor es una persona que no sabe argumentar, sino que simplemente presenta estos gestos grotescos. Y eso sumado a una crisis de los medios de comunicación donde estos gestos grotescos funcionan, suben la sintonía, pareciera que nos estamos metiendo en un círculo vicioso de desintelectualización. En mi parte, yo creo específicamente en Chile, producto de esta brecha educacional. Eso es lo primero que tenemos que solucionar en nuestro país si es que de verdad queremos tener una conversación y tener buenos cimientos para establecer derechos para las minorías o para otras personas oprimidas como las mujeres, por ejemplo. Y yo creo que el diagnóstico que tú das de la realidad chilena se parece bastante al contexto ecuatoriano. Me parece que es un rasgo extendido en América Latina en general. Hace falta mucho por recorrer en ese camino de la inclusión. Y por eso te mencionaba, José Miguel, que sin duda se puede apreciar un avance en materia de derechos, pero tú tocaste el tema fundamental, que es la parte cultural, ¿no? Que es el problema de fondo. ¿Cómo encarar este tema desde el punto de vista cultural? A ver, existe esta rama, ¿no?, de los estudios del pensamiento crítico que se llaman los estudios culturales. Nosotros en nuestro país también, por la composición educacional, los estudios culturales son algo nuevo, y son algo nuevo que también recién algunas personas están aprendiendo en estas universidades de regular. Tú tienes que entender que en nuestro país la Iglesia Católica controla finalmente, tiene el monopolio de la buena educación, entre comillas, y los estudios culturales y estos temas finalmente son temas de la izquierda alternativa, ¿no? Si lo ponemos como en la mesa de manera bastante honesta. Y nuestro sistema educacional privatizado y con una fuerte tendencia religiosa, estas corrientes de la izquierda alternativa que son necesarias para todos, específicamente el pensamiento crítico, no es algo que tenga mucha fuerza. Entonces yo creo que analizar cambios culturales en nuestro país también es complicado debido a eso. Por ejemplo, en nuestro país, el principal canal de televisión, el principal holding comunicacional, Canal 13, es en 1/3 del arzobispado. Antes era en un 100% del arzobispado. Yo no sé cómo les puedo explicar a ustedes lo que es crecer en un país o trabajar en medios de comunicación donde la principal competencia es del arzobispado. Eso significa que el principal programa de farándula, las principales teleseries, las principales estrellas de televisión, los principales humoristas, trabajan para ese holding comunicacional. Y tú sabes que uno no construye solamente con lo que pone en pantalla, sino que uno también construye con lo que deja fuera. La entretención es la píldora para que baje la ideología. Y nosotros los gays no solo estamos en los márgenes, sino que al estar en los márgenes tenemos menos musculatura económica, por ende tenemos menos musculatura para crear nuestros propios medios de comunicación. Y en nuestro país los gays también tenemos una falta muy grande de medios de comunicación que se hayan transformado en medios gravitantes, como tú puedes ver, por ejemplo, en los Estados Unidos, revistas como The Advocate. Nosotros acá no logramos tener nada. Yo siempre he sentido que estos debates de derechos gays caminan en una línea súper fina en que esto es un debate o es un entretenimiento para homofóbicos, ¿me entiendes? Yo siento que cuando ponemos a un homosexual a debatir con un pastor fanático, eso también es entretenimiento para una persona homofóbica en su casa. Una persona homofóbica se entretiene viendo cómo este gay trata de discutir con este pastor fanático. Y creo que eso no nos lleva a ninguna parte. Precisamente. Creo que de verdad en Latinoamérica necesitamos debate de gays para gays con público gay. Y también ahí entra a jugar la homofobia interna. Los latinoamericanos tenemos una homofobia tan interna que creemos que si nos juntamos con gays y hablamos con gays y vamos mucho al barrio gay, somos demasiado gays. ¿Me entiendes o no? Sí, sí. Entonces estamos dejando de lado crear una comunidad importante que es donde estamos, es un espacio seguro y es ahí donde tenemos que iniciar nuestros debates. No en la televisión con hombres ultraconservadores, porque eso no nos lleva a ningún lado si no tenemos estos cimientos de debatir entre nosotros y para nosotros. Esta es una opinión mía muy personal y yo te quiero decir que yo no represento la voz ni siquiera de la mayoría de los gays en este país. Espero haberme explicado en ese sentido.
Clarísimo, clarísimo, José Miguel. De hecho, yo quería tocar el punto de los medios de comunicación, ¿no? Hasta unos minutos antes de la entrevista me topé con la noticia, no la conocía, entiendo que ha trascendido recién, que tú has renunciado de este canal de televisión donde trabajaste por algunos años, ¿no? Y me parece bastante coherente cuando escucho tus argumentos, porque se conocía de antemano que este invitado, que es un fundamentalista, el pastor evangélico Soto, era una persona homofóbica, ¿no? Y que el malestar, de hecho, se iba a suscitar por su actitud polémica, casi un rasgo de su actuación. La pregunta es, si se conocía que este escenario muy probablemente se iba a presentar, ¿por qué lo invitaron? A ver, yo creo que uno tiene que ingresar a una entrevista siempre con curiosidad. Yo creo que la pregunta ¿por qué lo invitamos? Depende de cada persona. Yo no puedo hablar ni por mi productor, ni por mi editor, ni por mi jefe de contenido. Pero sí te puedo decir que cuando a mí me dan limones, yo tengo que hacer limonada. Y cuando a mí me ponen a un pastor con un pensamiento extremo, yo me enfrento a esa entrevista también asumiendo de que este es un pensamiento extremo, pero que ya no está en los márgenes. Y cuando yo veo, finalmente, como fanático de la sátira norteamericana, cuando yo veo que los norteamericanos durante años, décadas, se rieron de este estúpido hombre blanco y lo minimizaron y lo presentaron como un freak, la consecuencia es que hoy día tienes a este estúpido hombre blanco en la Casa Blanca haciendo cosas como saliéndose del Acuerdo de París, como quitándole los derechos a las mujeres. Entonces creo que cuando la gente me dice como no hables con él, es un loco, sí, pero es una persona que tiene un voto y es una persona que se está alejando de los márgenes del radar y se está acercando al centro del escenario. Entonces creo que entrevistarlo, creo que preguntarle cómo era su familia, cómo fue su entorno, creo que interesarnos finalmente por esta persona a la cual el sistema le falló, me parecía que era una manera digna de enfrentarme a una entrevista, más que debatir, cambiarle su pensamiento, porque yo no voy a cambiar el pensamiento de una persona extrema. Yo me preocupo básicamente de eso. No estoy en los zapatos, no estoy en el cerebro de las personas que manejan el programa, lamentablemente, y es por eso que tomé la decisión de renunciar, cuando me di cuenta de que esta semana me dio una persona de carácter similar. Vamos terminando, José Miguel. Has mencionado tú a dos agentes socializadores que son determinantes en la vida de cada persona, la iglesia y los medios de comunicación. Centrémonos, quisiera indagar un poco más en tu diagnóstico de los medios de comunicación. ¿No crees que quizá los medios en América Latina, porque insisto, es un rasgo extendido en todo nuestro contexto latinoamericano, los medios están ayudando a estereotipar, a construir un imaginario muy estereotipado sobre la comunidad LGBTI? Es que sabes lo que a mí me parece tan interesante y tan fascinante ese tema específicamente. Yo me defino como de la segunda generación de gays que peleó por sus derechos en nuestro país. Creo que hay una tercera. Yo tengo 40 años y nosotros crecimos con humoristas que eran una caricatura de un gay extremadamente afectado. Y peleábamos y nos parecía muy... Y nuestra pelea era que existiera un lector de noticias a quien no se le notara que era gay. Estoy tratando de explicártelo en los términos más burdos. Y cuando aparecía un lector de noticias que no se le notaba que era gay y que era igual a otro, uno decía como que hemos avanzado. Hoy en día los cabros más jóvenes renuncian a todo eso. Los cabros más jóvenes están buscando un estado intermedio entre dos géneros. Entonces, hoy en día para los cabros más jóvenes, este gay afectado, este gay caricaturizado, es visto como un gay no heteronormado. ¿Me entiendes o no? Sí, sí, sí. Y este gay, este lector de noticias, que en mi generación decía como al fin hay uno así, es leído como un gay heteronormado. ¿Me entiendes? Como que las cosas se dan vuelta. Entonces creo que en la construcción de la identidad gay, nosotros estamos súper confundidos porque hay una desconexión entre las nuevas generaciones, entre las generaciones anteriores, que cada uno ha vivido su realidad y su opresión. Y como no tenemos vías de comunicación común, como no tenemos medios de comunicación gays propios, no tenemos cómo debatir. Cuando los temas gays se presentan en los medios de comunicación, son editados por un editor heterosexual y el público es heterosexual. Mira, por ejemplo, los diarios conservadores en nuestro país, ¿qué es lo que les interesa? Les interesa ver si nos vamos a casar y si vamos a tener hijos. Por ende, la pauta gay de los medios conservadores se enfoca en la adopción y en el matrimonio.
Mientras tanto, por lo menos en nuestro país, los medios de izquierda, que lo que les interesa es la lucha de clases. Y cuando tú ves la construcción de los gays en los medios de izquierda, la discusión es gays pobres versus gays acaudalados. Entonces, cuando tú miras los medios de comunicación construidos por los heterosexuales y tú buscas significado como gay, ¿qué es lo que encuentras? Crees que tu pauta, tu agenda como gay es el matrimonio, la adopción y la lucha de clases. Pero no lo sabemos, porque no tenemos medios propios editados por un gay, escrito por un gay y leído por un gay. Probablemente si ese medio existiera nos daríamos cuenta que la audiencia y que nuestros temas y nuestros debates son otros. Entonces, mientras nosotros los gays no tengamos medios propios gays, el debate, el ritmo, el beat lo va a definir un hombre heterosexual dependiendo de sus intereses respecto de nosotros. Creo que el ejemplo máximo fue cuando se aprobó la unión civil y yo trataba de ver en el minuto en que se estaba aprobando la unión civil cuáles eran las minucias y lo único que podía ver eran cosas que obviamente me interesaban al hombre heterosexual y lo que me interesaba a mí como gay soltero, específicamente hombre, no lo encontraba. Y me imagino que a las mujeres lesbianas les tiene que haber costado el triple o el doble, porque viven esta doble discriminación de ser mujeres y de ser lesbianas, y vamos allá, si es una mujer lesbiana, mujer de escasos recursos, con descendencia fuerte indígena. Entonces creo que la deuda que tenemos nosotros los gays es fortalecer nuestros propios medios. José Miguel, muchísimas gracias. Ha sido una intervención que va a enriquecer muchísimo un debate que vamos a propiciar. Bien, ahí tenían las reflexiones de José Miguel Villota, una persona con la cabeza amueblada dignamente, ¿no? Y con inquietudes muy serias, muy válidas, más allá del fornicio, ¿no? Yo creo que esto ha aportado insumos interesantes para este debate. Vamos a arrancar con la regla del minuto, muy breves. ¿A qué y a quién representa el pastor Soto, Oscar? Bueno, a mí me parece que es un ignorante y también es un fanático que al final viene a hacer lo mismo y eso se denota en la bandera, que es una bandera incaica, porque tiene el celeste. Y nuestra bandera LGBT no lo tiene, o sea, ni siquiera eso lo conocía. Es tanto su fanatismo y su ignorancia que va por ahí. Ya te puedes imaginar cuáles son los argumentos que él esboza para sustentar sus ideas retratarias, ¿no? María Sol. Bueno, yo rescato las palabras de la entrevista, no pretendo cambiar el pensamiento de una persona extrema, mejor es educar, lo dijo él, y ese contexto creo que es válido en cualquier parte del mundo, ¿no? Si bien vemos al pastor Soto, solo se enfoca en una denigración hacia una comunidad, no se enfoca en algo productivo, en algo propositivo. Bajo esa línea es muy difícil sostener una conversación, mucho menos un debate con un fanático extremista como el pastor Soto. La pregunta sería si era algo previsible, ¿no? Ya lo vamos a analizar. Diana. Sí, yo también quiero rescatar unas palabras que él dijo, ¿no? Si este era un debate o un entretenimiento para homofóbicos. Y la verdad, yo creo que en los medios, simplemente, como él también lo mencionó, se debaten ciertos temas como, por ejemplo, matrimonio, adopción, cuando hay otras problemáticas muchísimo más, no digamos importantes, pero sí de fondo y de forma, que tendrían que ser tratadas. E indiscutiblemente, esto debería de ser tratado por la comunidad, por los colectivos LGBTI, que alguien sea el moderador, pero que precisamente sea de la población, porque somos nosotros los que conocemos nuestras problemáticas, porque si no vamos a pasar todo un debate, a lo mejor explicando cosas que ya nosotros sabemos. Entonces, para que el resto de personas también que nos están mirando puedan saber y puedan concluir y puedan ver las cosas sin precisamente estos estereotipos, lo mejor sería, como él dijo, que los debates sean de gays, por gays y para gays. Gracias, Diana. Inti. Yo quiero empezar con un cuestionamiento que hiciste al inicio de la introducción, que era si se puede esperar algo diferente de una persona que representa una institución eclesiástica a la final. Y yo creería que sí, debemos esperar algo diferente, debemos esperar gestos no homofóbicos de estas personas. Y también quisiera desde el inicio poder trazar un poco la cancha hacia dónde van a ir mis intervenciones, la tertulia de hoy, ¿no? Y va a ser, yo soy abogada, creo que soy la única abogada del panel, aparte de ti. Entonces, aquí lo importante es que hay espacios como estos donde nos podemos permitir vertir algunas opiniones personales sobre nuestras posturas, sobre algunos temas que atañen a la sociedad.
Sin embargo, hay algo más grande que nosotros, a lo que necesariamente nos debemos en el ámbito privado y en el ámbito público principalmente, que es la Constitución. Es un documento que fue creado por todos los ciudadanos de este Estado, y esa Constitución justamente rescata todos los derechos y todos los principios que gobiernan nuestra sociedad, y además coloca a los derechos humanos y el sistema que protege esos derechos humanos, un sistema de carácter interamericano, por sobre incluso los preceptos de esta Constitución o a la par. Entonces, en ese sentido es importante hablar que el goce de derechos, como los que el pastor está un poco atribuyéndose en ese coloquio, a la libertad religiosa, a la libertad de conciencia, es un goce que debe ser pleno, pero tiene la limitación de los derechos de terceros, y esa limitación atañe directamente a la dignidad del ser humano. Vamos a seguir profundizando en eso, Inti. Muy bien. Nos va a servir mucho esa experticia legal. Carlos. Bueno, para mí es un discurso repetido. En Ecuador pasó lo mismo, ¿no? Oscar ha de recordar, en el año 2012, en febrero del 2012, tuvimos también un pastor que salió en un medio a decir cosas. Entonces te podría decir que es un discurso que se viene escuchando hace muchos años, sobre todo en Latinoamérica. Y sería súper importante un poco rescatar lo que en su momento, en febrero del 2012, sucedió, y que luego, cómo repercutió esto en 2013, cuando esta misma persona, este mismo pastor fue candidato. Y luego, ¿qué pasó cuando en ese entonces el CNE lo sanciona? Entonces sería importante también, tuvimos nuestro Soto acá, nuestro fundamentalista religioso estuvo aquí, participó en un medio de comunicación. El medio de comunicación reconoció que efectivamente se equivocó cuando sacó a darle palestra a este señor fundamentalista. Y que luego de esto incluso firmó un acta compromiso con alrededor de 7 puntos. Y ya hemos de conversar el tema. Pero tuvimos nuestro pastor en Ecuador, en Guayaquil específicamente, tuvimos un pastor Soto y tuvimos un programa que le dio palestra. Yo me pregunto, ya para arrancar el debate, barra libre, ¿no? Si el pastor Soto no se convierte o no se transforma en una suerte de chivo expiatorio, ¿no? Para exculpar estas homofobias pasivas, ¿no? Estas homofobias soterradas, ¿no? Que quizás no son tan escandalosas como pisar una bandera que represente a la sexodiversidad, pero que se presentan en gestos cotidianos, ¿no? En estos prejuicios, en estos chistes que sueltos de huesos los podemos encontrar en grupos de WhatsApp, en Twitter, en donde sea. Estamos hablando de una postura extrema la que representa el pastor Soto, pero finalmente, en la parte cultural, ¿cómo está nuestra sociedad? ¿Tenemos a ecuatorianos más tolerantes con la realidad de los grupos LGBTI? No, el pastor no es un chivo expiatorio. El problema de la falta de estándares en torno al laicismo en sociedades como la nuestra es una realidad. Aunque el laicismo está reconocido en todo nuestro marco jurídico, y la libertad religiosa también implica respetar las creencias de los otros. Muchas veces toda la argumentación en torno a los derechos de las personas LGBTI radican en argumentos muy vinculados a las creencias religiosas. Entonces, esta actitud del pastor no es una actitud que está desarraigada de nuestros ámbitos familiares, de nuestros ámbitos laborales, ni de nuestros ámbitos sociales e institucionales en general. Es un irrespeto que incluso también se ve en medios de comunicación, en programas recientes de amplia trayectoria y contenidos populares, que se llega a escrutinar a las personas por sus creencias, y también se llega a argumentar en pro o en contra del goce irrestricto de los derechos humanos de las personas LGBTI, debido a esos argumentos que carecen de cualquier otra base que no sean creencias religiosas subjetivas, y que nuevamente no pueden transgredir los derechos de los terceros. Yo tengo una lectura. Yo estudié en Argentina y también en Chile, con pocas diferencias. Yo creo que hay una explicación, si no hay una justificación. Las dictaduras que hubieron en Chile y Argentina, Chile le debía a la Iglesia mucho, en todo caso, de cómo ellos ayudaron al tema de cómo enfrentar la dictadura. En Argentina no, en Argentina la Iglesia se alió directamente con los dictadores de la época. Entonces, cuando ya vino la democracia, Chile le debía mucho a las iglesias y no tocaron muchos de los elementos que tenían ellos.
Acuérdate que hace poco nomás recién hubo el divorcio. Chile era muy atrasado en el tema sexual, mientras que Argentina hubo una liberación porque no se tomaron muy en cuenta, más bien cuando se llegó a la democracia, la iglesia se quedó aparte, porque ellos habían sido parte de esta dictadura. Entonces, por eso es que se ven los avances prácticamente notables entre lo que es Buenos Aires, por ejemplo, estar la capital gay de América Latina, como se la ha llamado, y estar, por ejemplo, en Santiago, donde todavía se ven ciertos elementos homofóbicos, pero muy notables y que se los ven a rajatabla. Entonces creo que ahí un poquito hay, y que viene este asunto de las incidencias de las iglesias y sus poderíos dentro del quehacer político y también jurídico, ¿no? Claro, pero en Ecuador tampoco no es muy diferente, ¿no? Aquí la iglesia también tiene mucho poder al punto de que cuando hasta se va a inaugurar una cierta obra, ¿verdad? Vemos ahí al cura dándole la bendición. Y las armas incluso. Claro, o sea, siempre. Entonces nosotros también tenemos muy ligado a nuestra cultura y a nuestros actos diarios la religión. Por eso es que la principal oposición para el matrimonio igualitario, ¿cuál es? Es que el matrimonio es una institución entre hombre y mujer. O sea, no hay algo más detrás de la oposición al matrimonio, porque no tienen nada más para oponerse, ¿no? Entonces, siempre se cita la institucionalidad religiosa santa que tiene el matrimonio, cuando en realidad el matrimonio es simplemente un contrato civil. Y por lo tanto, todas las personas, todos los ciudadanos deberíamos tener acceso a ese contrato, independientemente de nuestra orientación sexual. Pero sin embargo se esgrimen otros asuntos, otras cosas para poder decir, no, ¿sabes qué? Es que si tú eres lesbiana, si tú eres gay y quieres casarte con otra persona de esa orientación sexual, no puedes, porque el matrimonio es santo. Entonces nos desviamos también del tema cuando deberíamos de centrar la atención en que nosotros vivimos en un estado laico. No se está diciendo con esto que vivimos en un estado ateo, que no queremos que exista la religión, pero sí separación entre lo que tiene que ver con la ley y la religión. Nos desviamos del tema. Y la pregunta sería, ¿por qué? ¿No? ¿Quiénes ponen las agendas, como reflexionaba Villot? A ver, yo te puedo dar dos fechas interesantísimas del Ecuador. El 20 de octubre del 2008 y el segundo es el 21 de junio del 2013. La primera fecha entra en vigencia la Constitución del Ecuador, que establecía, aprobada por más del 63% de los ecuatorianos, y que establecía en su transitoria primera, en la número 4, que debería crearse una ley de comunicación. La segunda es junio del 2013, en la cual entra en vigencia la ley de comunicación. Nosotros teníamos muchos casos, y Oscar, María Sol, que son personas que conocemos hace muchos años y que han venido en el activismo desde hace muchos años, conocen lo que nos teníamos que muchas veces rajar. En el caso que te decía, febrero de 2012, en el caso que tuvimos con un pastor y un programa de televisión, canal abierto en el Ecuador, muy sensacionalista, en la cual efectivamente el señor, en función de la Constitución del 2008 y mediación con la Defensoría del Pueblo, aceptó no volver a presentar contenidos discriminatorios. Firmó un acta de compromiso. Pregúntame cuándo la cumplió. Nunca la cumplió. Con la Constitución del 2003, con la entrada en vigencia de la Ley de Comunicación en el año 2013, todas estas cosas que de una u otra manera eran incumplidas comenzaron a tomar otra lógica. Y esa democratización de la comunicación, esa lógica de comenzar a construir ciudadanía plena en función del ejercicio de un derecho establecido en el marco normativo, comenzó a darnos otra lógica de luchas en el activismo. Entonces, eso a nosotros nos puede permitir en estos momentos poder ir construyendo un discurso diferente en el Ecuador, antes de el 2008 y antes de el 2013. Interesante, María Sol. Efectivamente, tomando las palabras de Carlos, ¿no? Y del panelista que hiciste la entrevista, crecimos donde se ridiculizaba al homosexual a extremos, y eso era aceptado por la sociedad, y eso llegaba a la televisión y lo veían nuestros niños. Entonces la comunidad LGBTI crecía con que si no tenías el gay con plumas súper expresivo, no eras gay. Crecimos con esos estereotipos, donde se reforzaba la cultura machista, el patriarcado y toda esa historia que ya la conocemos demasiado. Entonces, ¿qué nos permite ahora la ley de comunicación? ¿Qué nos permite ahora los avances en política pública? De alguna manera garantizar o restituir los derechos históricamente vulnerados. Indudablemente, decía el entrevistador, tenemos una deuda inmensa, nos deben mucho. Y la discriminación positiva es para que de alguna manera eso, ¿no? Ir cerrando las brechas.
Pero el cambio, como indicaban los compañeros del panel, lo más importante es la cultura, el cambio cultural. Decía tomo las palabras del compañero chileno, Villota, es más fácil educar. Entonces, todas las políticas públicas y todos nosotros como líderes o dirigentes debemos apuntar hacia eso, ¿no? La prevención del bullying, la prevención del machismo, la prevención del consumo de drogas, la prevención de la vulneración de los derechos que nosotros representamos, que es la comunidad LGBTI. Hacia ese punto, hacia ese enfoque, debemos todas y todos trasladarnos. Muy bien, gracias María Sol. Les propongo una pausa, será muy breve y regresamos con más análisis aquí en Mundo al Revés. No se aparten. Seguimos con más de Mundo al Revés. Quiero citar esta frase de Boaventura de Sousa, ¿no?, que me parece espectacular. Tenemos derecho a ser iguales cuando las diferencias nos inferiorizan o son discriminatorias, y tenemos derecho a ser diferentes cuando la igualdad nos descaracteriza. Les pregunto, ¿está en el Ecuador el tema LGTBI asumido? ¿Qué opinan? Yo creo que no por los medios de comunicación, al menos. Yo creo que siempre se está buscando lo estrambótico, lo extraño, lo que supuestamente vende. No se están buscando razones, ni mucho menos explicaciones de qué es lo que sucede. No se están tratando de llegar al meollo del asunto. Entonces creo que los medios de comunicación de alguna manera sí están en deuda con nosotros, hacen hincapié en algunos elementos que sí se están vulnerando algunos derechos, pero ellos también, por ejemplo, lo hacen. Una vez me entrevistaron a mí, ¿qué les parece a usted que se está vulnerando sus derechos, se está diciendo muchas cosas de los homosexuales? Sin embargo, acababa de salir una persona hablando contra los homosexuales y ellos no dijeron nada. O sea, hay una postura de no abanderizarse en ese tema. Yo salí del closet en televisión porque era persona pública en el 99, pero creí que iba a haber un efecto dominó incluso dentro del quehacer periodístico, que se supone que es un mundo un poquito más avanzado, con menos prejuicios, etcétera, pero no ha pasado. O sea, yo estoy realmente de alguna manera decepcionado porque ya han pasado muchísimos años y no se ha dado como se dio en Europa, por ejemplo, que muchos deportistas, artistas, incluso de la familia real, salieron a decir, bueno, yo estoy aquí, la visibilidad ayuda a nosotros, a nuestra causa en general. Acá ha habido cierto resquemor, han estado allá y hay mucha hipocresía respecto del tratamiento y de la no salida del closet de muchos comunicadores incluso, ¿no?, que tienen demasiados prejuicios. Claro, yo ahí lo que te podría decir es que también en la medida en la cual se van aprobando leyes y políticas públicas que nos protegen y que nos dan también ese acceso a derechos como las demás personas tienen, entonces también como que te da más valor también de decir, ¿sabes qué? Mira, sí, yo soy lesbiana, soy bisexual y estoy aquí. Mientras no tengas eso, entonces también te quedas atrás, porque tú dices, si algo me pasa, ¿cómo me protejo? Claro. ¿O qué es lo que ocurre? Mi profesión se viene o a lo abajo, mejor, claro, o si a lo mejor en un momento dado, y esto es hasta respaldado muchas veces por las autoridades, este discurso LGBTI-fóbico, porque si yo aprovecho una palestra, un micrófono semanal, y con ese micrófono yo digo, es que a mí me gustan las mujeres que parecen mujeres y los hombres que parecen hombres, a pesar de que yo tenga en la Constitución un artículo que dice que tú no puedes ser discriminado ni por tu orientación sexual ni por tu identidad de género, entonces tú estás apoyando a esas personas que en un momento dado dicen, bueno, sí, para mí el transgénero o una persona trans está mal, está equivocada, porque tiene un apoyo detrás de ese discurso. Entonces también, mientras los discursos de las personas que están en ese momento gobernándonos o tienen el poder de tener un micrófono y un medio de comunicación, ya que estuvimos hablando de los medios de comunicación, que sancionan a los canales por ciertos comentarios o ciertos programas, ¿qué pasa cuando estos discursos vienen de quien nos están representando en los gobiernos? ¿Qué pasa cuando estos discursos son de un presidente? ¿Qué pasa cuando son de un alcalde? Entonces, ¿qué es lo que conviene más? Castigar, pero castigar a quien a lo mejor no puede defenderse o no tiene el poder de la ley, o entraríamos mejor a educar
Nosotros, de parte del observatorio, hemos ido a medios de comunicación, ya sea prensa escrita, a radios, precisamente a hablar sobre estos temas. Fuimos también a Diario Extra, estuvimos hablando con ellos sobre estas cosas, porque lo lógico es que haya educación, haya instrucción, porque muchas veces ni siquiera saben por qué decir preferencia sexual y no orientación sexual no es lo adecuado. Entonces, lo mejor es eso. Nosotros por eso hicimos hasta una guía de medios para entregárselas a ellos y que ellos puedan tener un respaldo de lo que están haciendo. Ahora, si ellos lo usan o no lo usan, porque a lo mejor piensan que un enunciado vende más que otro, o a lo mejor en este programa yo no pongo una lesbiana porque no va a vender, igual que tener el típico, entre comillas, gay con plumas, ¿qué podemos hacer nosotros allí? O sea, tampoco vamos a obligarlos. Has tocado algunos temas interesantes. Yo me pregunto, ¿qué tan politizado está el tema GLBTI? Y por el otro lado, ¿qué tan mercantilizado también identifican ustedes la cuestión GLBTI, ¿no? Porque vemos a diferentes grupos viendo nichos, ¿no?, de mercado y nichos de poder, por cierto. No sé cuál sea tu criterio, Inti, y después vamos con... Indiscutiblemente, la única forma de construir sociedad es a través de la vivencia propia. Coincido con los compañeros en que la única forma de que las personas heterosexuales o quienes gestan la política pública, indicaba Diana, sean sensibilizados a través de nosotros. Indiscutiblemente, con comentarios al inicio de un proceso, tenemos como el presidente que indicaba lo que decía Diana, al inicio de un proceso. En la reunión del 21 de febrero de este año, el presidente agradeció abiertamente a la población LGBTI en el último enlace. Sí, entonces, es lo que nosotros como activistas queremos lograr, la evolución de... Empiezas de un pensamiento a través del proceso sensibilizatorio, a través de información correcta, adecuada, objetiva, no parcializada, que represente nuestros colectivos, vamos a poder lograr una evolución de pensamiento, que es hacia donde apuntamos en nuestras luchas sociales. Deben ser, no solamente la LGBTI, debe ser la del afro, debe ser la de pueblos nacionales indígenas. Esa es la evolución que buscamos. Me encantó el ejemplo que puso Diana, de cómo era el presidente pre-reuniones y cómo terminó post-reuniones. Es el mejor ejemplo para que nosotros veamos él lo que dijo sí que era se puede mejor cambiar. persona. O sea, abiertamente reconoció eso. Entonces, él lo reconoció. Mucha gente, indiscutiblemente, Rafael Correa es un líder, indiscutible. Entonces, si él piensa, yo pienso así, pero vamos viendo cómo evoluciona y podemos ir cambiando. Ese es el mejor ejemplo que tenemos de que se puede cambiar. La política en esos temas es necesaria, en todos los temas que atañen al desenvolvimiento de los derechos en una sociedad. Pero a veces nos quedamos mucho en la perspectiva individual o en el rol de la institucionalidad de un Estado. Y por ahí no tiene que ir el tema. El tema tiene que centrarse en los movimientos sociales. Son los movimientos sociales los que lograron que estos derechos estén hoy en día en nuestro ordenamiento jurídico. Y es también la evolución de esos derechos a través del sistema interamericano, que con su jurisprudencia va mermando, va permeando todo nuestro marco normativo y todas las políticas públicas. Entonces, ¿cuál es el rol? ¿Dónde está la sociedad civil? ¿Dónde están los movimientos sociales en este momento jugando un rol decisivo en el ejercicio pleno, no restrictivo, sino pleno de los derechos de las personas LGBTI? Están teniendo el rol que necesita un Estado de justicia y de derechos, un rol protagónico como movimientos sociales, empujando a los legisladores, a las Cortes de Justicia, a toda la institucionalidad del Estado hacia efectivamente poder traducir esas experiencias personales en un ejercicio de sus derechos. Y ahí hay un signo de interrogación grande que tenemos que respondernos, no desde nuestra experiencia personal, ni tampoco desde la visión estadista, sino mucho menos partidista. Aquí creo que el partidismo está un poco completamente de lado, más bien, sino el rol de los movimientos sociales que han empujado la consecución de estos derechos. Ese debería ser el centro de todo debate en torno a las personas LGBTI. Carlos. Bueno, yo te puedo decir que el Ecuador ha venido transformándose. Se me viene a mi cabeza el 27 de agosto de 1997, 2 meses antes de que se despenalice la homosexualidad. Ya habían exigencias por parte de las organizaciones sociales, quienes salían en la ciudad de Quito y en la ciudad de Guayaquil a pedir reivindicación de derechos y la no penalización de las prácticas homosexuales entre 2 personas en un código penal. Te puedo decir también que año 2003, violaciones de derechos por parte de los militares a Homero Flor, y que luego es sancionado por la Corte Interamericana, como bien mencionaba
la compañera Inti, que luego sancionado el Estado, te hablo gobierno de Lucio Gutiérrez en 2003, y que luego sancionado el Estado, y es por primera vez en la cual un Estado reconoce a través del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos la vulneración de ese derecho, e incluso reconoce las mismas fuerzas militares para que éstas pidan disculpas, saquen comunicados a empresas, coloquen una placa y es más, generen una indemnización a la persona a quien se afectó ese derecho. Entonces, estamos nosotros ubicando escenarios y tiempos en la construcción de ese discurso y esa participación política de las organizaciones sociales. Y se me viene nuevamente a la cabeza el 15 de diciembre del 2013, en el que el presidente de la República, en un enlace ciudadano, dijo efectivamente que a él le gustaban las personas, las mujeres que parecían mujeres y los hombres que parecían hombres, desde esa opinión personalísima. Y que luego aclaró, días después, efectivamente, como me pareció normal y adecuado, reconoció que efectivamente esa opinión es personalísima y la daba desde su construcción de persona. Pero me asombró más un 24 de febrero del 2017, en la cual un presidente de la República, en uno de sus últimos enlaces ciudadanos, pidió disculpas si había ofendido a alguien de la comunidad LGBT, pero sobre todo dijo reconocer que las personas LGBT habían sido para él una escuela de vida y que de ellos había aprendido muchísimo. Entonces, esa construcción de discursos no se hacen porque yo creo que se deben hacer. Se hacen por esta participación de sociedad civil en la cual se van construyendo diálogos y se van afinando discursos y en los cuales efectivamente se construyen personas. Y creo que eso es súper importante ir rescatando. Y te puedo dar un montón de fechas más en las cuales se han ido generando otras lógicas, como por ejemplo abril del 2015, donde se hacen las reformas al Código Civil y que se instituye a la unión de hecho como un quinto estado civil y permite que se ponga un nombre de su pareja o de las parejas heterosexuales o homosexuales en el documento de identidad cédula. Entonces, eso nos permite a nosotros identificar esa construcción de luchas sociales por sobre encima de lógicas no partidistas, pero de lógicas individualistas. Permítame retomar el rol de los movimientos sociales, porque hay un punto muy importante. Yo quiero ejemplificar, quiero tratar de dibujar cuáles son las consecuencias sociales, jurídicas, culturales de no integrar a los movimientos sociales en las decisiones como Estado. Y la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos felicita al Estado ecuatoriano no hace mucho tiempo, justamente por acciones propositivas que van desarrollando los derechos de las personas LGBTI en nuestro país, en particular por la creación de esta ley de datos y registro civil, que es la que permite que se pueda cambiar el género por el sexo, por una única vez y de forma voluntaria. Pero ¿cuál es la consecuencia con que se haya dado ese avance legislativo, ese avance normativo, sin que haya un constructo social participativo desde los movimientos sociales, ¿no?, en el país? Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Básicamente, esa normativa se está tirando abajo por una sentencia de la Corte Constitucional del Ecuador. Una sentencia que sale recientemente, hace ni un mes. De acuerdo a esta sentencia, esta misma ley, que es bastante nueva, no tendrá ni 2 años, va a tener que ser reformada, porque no es suficientemente garantista de la dignidad y de los derechos fundamentales y las libertades de las personas LGBTI. Esas son las consecuencias de no trabajar mano a mano con los movimientos sociales, que cuando no se escucha el tejer y hacer de la realidad de todas las diversidades que existen y de todas las personas que han puesto una piedra para ir construyendo ese goce de derechos, entonces se llegan a alguna suerte de negociaciones o de puntos medios sobre hasta qué nivel va a llegar el punto de goce de derechos o de libertades de un grupo social particular de la sociedad. Entonces, hasta ese nivel yo nomás lo puedo hacer y hasta ahí pongo un pie, pongo una restricción. Y más allá de eso, yo ya no puedo seguir porque yo básicamente tengo que legislar para una serie de gente que no me permite que yo legisle en función de las libertades y los derechos que me exige el sistema interamericano, que me exige la Constitución, que me exige la dignidad del ser humano. Y entonces vienen estas consecuencias reales
en la sociedad y también en la cultura, porque si damos ese mensaje de que los derechos son negociables, entonces a la final damos el mensaje de que no tenemos que respetarlos completamente tampoco en el ámbito privado. Diana, quería complementar algo y después vamos con María Sonia. Justamente complementando también lo que estaba diciendo Inti respecto al constructo social participativo que ella citó, y con lo que dijo también Carlos de la unión de hecho, nosotros fuimos a la asamblea, yo estuve allí y se entregó todo un capítulo para poder ser puesto, o sea, prácticamente copia-pega en el Código Civil cuando estuvieron las reformas que tenía que ver precisamente con unión de hecho y con homoparentalidades, que no es lo mismo que adopción, porque se estaban viviendo casos como por ejemplo el de Satia. La niña, a pesar de haber nacido aquí en Ecuador, todavía ni siquiera puede ser registrada como ecuatoriana. Se están afectando un sinnúmero de derechos debido a eso, y ella que tiene una cédula de ciudadanía inglesa porque sus madres son de allá. Y ahorita están precisamente en la Corte Constitucional por eso. ¿Pero por qué? Porque no están prestando oídos a todos estos movimientos sociales que estamos gritando prácticamente desde un lado o desde abajo o desde donde sea que estemos gritando. ¿Saben qué? Miren, se están afectando estos derechos, se están vulnerando derechos, no podemos acceder a esto. ¿Por qué? Porque ustedes no quieren avanzar más allá, porque a lo mejor les da miedo de que si ustedes en lugar de tener una unión de hecho, tienen ya un matrimonio, van a perder votos. ¿O qué es lo que va a pasar en el país? No se va a acabar el mundo. En los países donde se ha aprobado el matrimonio no ha pasado nada. Pero sin embargo nosotros tenemos en la Constitución una unión de hecho que te dice que tiene los mismos derechos y obligaciones que tiene un matrimonio, pero no se puede llamar matrimonio. ¿Y por qué no se puede llamar matrimonio? Porque va a incomodar ¿a quién? ¿A quién no le gusta? ¿A quién no le agrada? Entonces, estamos eligiendo a asambleístas o a representantes que van a estar legislando para agradar a alguien o realmente para que los derechos y nosotros vayamos avanzando como sociedad mediante ellos. ¿Qué es lo que está pasando? Nosotros no es que no nos hemos acercado, nosotros nos hemos acercado, pero no estamos siendo escuchados lo suficiente como para que todas esas peticiones que son legítimas y que en otras partes del mundo ya hay, puedan ser incorporadas. Y mientras tanto tenemos a niños nacidos en hogares homoparentales que no pueden tener el apellido de sus dos madres o de sus dos padres y que tienen a lo mejor que ser reconocidos por mi hermana, por mi primo, por mi tío, por mi abuelo, por mi papá, por mi mamá, dependiendo del caso, porque no puedo registrarlos con mis apellidos. Entonces se están afectando los derechos de los niños y siempre se habla del bien superior de los niños. ¿Dónde está ese bien superior? Ahora esperemos que la Corte Constitucional, que se ha tomado este tiempo para pensar mejor del caso de Satia, pues se pronuncie de una vez por todas a favor de estas madres y que pueda ya Satia tener el apellido de ambas, porque es su hija. Y tal como lo dice la ley, para la afiliación y para ser reconocida, simplemente bastaba con que ella hubiera nacido en un hogar, en una pareja, o que esté bajo matrimonio o unión de hecho, que fue su caso, y sin embargo no se está cumpliendo. Vamos ya, se nos va acabando el tiempo. Yo quiero también poner sobre la mesa el tema de la marcha del orgullo gay, ¿no? Este sábado se viene la marcha del orgullo gay. Y yo me pregunto si es cosa diferente a lo que ha sido históricamente, ¿no? Porque yo entiendo que en la marcha del orgullo gay hay dos reivindicaciones básicas que se ponen sobre la mesa. Una, que es el intento por romper estereotipos, y el otro, que es la despenalización, ¿no? Pero me da la impresión de que el primer asunto en este intento de romper estereotipos, de la transgresión, de la celebración, a veces opaca un poco el tema de los derechos. Me refiero estrictamente al tema de la marcha, ¿no? Es que el tema del orgullo gay es una marcha de contracultura, o sea, no solamente es un tema político. Obviamente si tiene un origen con esa índole, ¿no? De reivindicaciones, así como lo han sido, por ejemplo, en el tema del Día del Trabajador, de la Mujer, etc. Pero los gays somos distintos. O sea, digamos, aquí hay una efervescencia, hay una mezcla de carnaval, hay una mezcla de gente que está reclamando sobre diferentes tipos de derechos, etcétera, como hay en todos lados. No estoy hablando solo de Guayaquil, solo en general. Y por eso mismo es que es una sensación a nivel internacional, porque hay un rompimiento, hay un sinnúmero de elementos allá. Entonces hay que hilar fino con respecto de lo que significa el carnaval, lo que significa el parade o pride, como lo quieran llamar, del orgullo gay, donde se mezclan un sinnúmero de elementos, y yo creo
creo que eso está bien. Yo creo que va a ir siguiendo su propia línea, va a encontrar al final qué es lo que realmente quiere hacerse, porque hay diferentes temas. Por ejemplo, en Río mismo hay diferentes temáticas, se ha podido, es la sociedad organizada dentro de las comunidades los que van dándole la pauta. Y por eso mismo es que va mucha gente heterosexual a ver los festivales del orgullo gay, porque es una especie de desinhibición, ¿no? Un carnaval donde tú eres tú y no eres las apariencias. María Sol. Bueno, efectivamente, ¿no? Indicaba Inti, ¿dónde están los colectivos sociales? ¿Dónde está la ayuda? Nosotros, quienes hemos evolucionado, que hemos incidido en política pública, en un proceso articulado de varios años, vemos la evolución. Decía Diana, el caso de Satia, decía de la Corte Constitucional, ahí podemos evidenciar que de alguna manera, si falla alguna institución pública o hay algún vacío legal, la Corte Constitucional garantiza, como decía Diana, que el menor tenga una familia, ¿no? Entonces vemos que efectivamente tenemos, todo proceso es perfectible, todo proceso está sujeto a cambios, todo proceso debe ser mejorado. Ahí entran los activistas y los líderes sociales. ¿Para qué? No para pelear, porque si yo me peleo, el Estado se pelea conmigo, no llegamos, no avanzamos. Debemos ser más inteligentes los activistas y usar las herramientas que el propio Estado nos beneficia, nos da para garantizar nuestros derechos. Sobre esa línea debemos ir trabajando todas y todos. Utilizar las herramientas que me da el mismo Estado para yo efectivizar y garantizar mis derechos. Y si hay algún derecho que no hay, tenemos organismos que, como la ley, el tema de la Corte Constitucional, que me va a permitir a mí determinar efectivamente y garantizar, como decía Diana, el tema de la familia, el tema de que el menor tenga una familia, porque indiscutiblemente está en la Constitución. El Estado garantiza una familia al menor. Que es muy importante que sepamos, ¿no? Claro, y aterrizamos en el tema de la cultura, ¿no? Porque hay una burocracia teológica que no se ha No, pero ahí evidenciamos. Por eso, pero existe. Exactamente, se tienen que utilizar todos los mecanismos internos. Todos los mecanismos internos, y si estos mecanismos internos lógicamente fallan, entonces ya se tendrían que recurrir a instancias internacionales. Ya, hablemos de la marcha que ya en pocos días, y yo creo que eso es lo que quiero comprometer con ustedes hay que aclarar una cosa súper puntual. El debate, porque se quedan muchos temas en el tintero, pero lamentablemente el tiempo se nos acaba. Pero es que han mentido. Tenemos 3 minutos. Yo quiero saber, en breves palabras, ¿cómo entiende cada uno la tolerancia? ¿La tolerancia es lo mismo que la inclusión? No. Carlos, empiezo contigo. 5 palabras para cada uno. A ver, te puedo decir 2 cosas. Primero, en el tema de la Corte Constitucional, me gustaría que lean los amicus curiae presentados por sociedad civil, en los cuales se plantean muchas cosas. Vamos con la pregunta puntual. ¿Cómo entiendes la tolerancia, Carlos? La tolerancia la entiendo con el poder expresar una idea, defender una idea y construir esa idea en función de la armonía del diálogo. Eso para mí es lo que tú acabas de preguntar. Inti. La tolerancia es la coexistencia en una sociedad donde somos diversos, no solo entre seres humanos, convivimos en un planeta con otras especies, con otras realidades. La tolerancia es aprender a coexistir, aprender a vivir en paz y en el respeto de las libertades de cada una, con únicamente las limitaciones de los derechos de los terceros, sin que eso implique ninguna restricción a nuestros propios derechos. Y nuevamente, el Estado somos nosotros, el Estado es cada individuo, cada ciudadano, cada una de nosotros, heterosexuales y homosexuales, todas las personas que conforman la sociedad. El Estado no son las instituciones públicas. Muy bien, Diana. Bueno, a mí más que tolerancia me gusta utilizar la palabra respeto, porque cuando tú dices tolerancia es más o menos como decir, bueno, esto no me gusta, no lo soporto, no lo aguanto, pero ya. Lo tengo que hacer, exactamente. Ya no puedo echar marcha atrás y tengo que hacerlo. Entonces más me gusta utilizar la palabra respeto, ¿no? O sea, porque a mí no me puede gustar lo que tú piensas, no me puede gustar lo que tú haces, pero tengo que respetarlo, porque así es como podemos vivir en paz y en armonía todos, no respetándonos, no agrediéndonos, no insultándonos, no menoscabando incluso o siendo como piedra de tropiezo para el ejercicio de algún derecho también, ¿no? Entonces, prefiero la palabra respeto antes que tolerancia. Gracias, Diana. Sí, a mí para nada. La palabra tolerancia es como decir, bueno, yo te tolero, como dice precisamente la sección gramatical, pero tú estás allá y yo estoy acá. Yo creo que realmente la palabra correcta ahí sería inclusión. Es decir, bueno, estamos todos en armonía, somos diversos, pero iguales ante la ley, como teníamos un eslogan de nuestra fundación. María Sol, coincido con Oscar, el tema es inclusión, ¿no? Inclusión, respeto y amor. Creo que las tres palabras son muy fáciles de decir, muy difíciles de ejecutarlas,
pero más allá de tolerancia, para mí es inclusión, respeto y amor. Bien, muchísimas gracias y gracias a todos. Creo que ha sido un debate enriquecedor. Sin duda, se quedan muchos temas en el tintero. Ojalá podamos hay que tener una sentarnos segunda nuevamente parte, para hablar de los temas pendientes. Espero que el programa haya sido de su provecho. Nuestro próximo encuentro será el jueves por la pantalla de su televisión pública. Mi nombre es Abraham Verduga. Que estén muy bien.